Mm, muy buenos días a todas y a todos aquí, comenzando, arrancando febrero. Y hoy día empiezo todo este mes a sostener esta red. La Loreto Varela lo estuvo haciendo todo el mes de enero, que tuvo unos videos preciosos, increíbles, nutricios, entretenidos. Y bueno, me toca a mí esta parte del verano acompañarlo en mis vacaciones también. Y estoy feliz de hacerlo y de verdad que ya vamos a cumplir casi 3 años. Y nunca pensé que puede llegar tanta gente eh, con un conocimiento especial y poder sincronizar y sintonizar con esos saberes para que ustedes puedan aprender más, detenernos, observarnos. Y antes de invitar, de hacer pasar a mi súper invitado, quisiera, quisiera que hablando, ya que vamos a hablar de la sensibilidad y la hipersensibilidad, nuestra Tierra está de esa misma forma, está hipersensible, está hiperreactiva. Y lo hemos visto nosotros este tiempo, lo hemos visto estos días. Entonces quiero invitarlo, primero voy a invitar y después vamos a hablar de eso junto con mi invitado, cómo poder hacer para que nosotros también seamos partícipes del cambio, podamos aportar desde nuestra energía para que todo esto lo que está sucediendo en el sur de nuestro país, Chile, logramos unirnos en energía para poder enviar esa agua tan necesaria a ese lugar y poder sanar. Cuando sanamos nosotros, también vamos sanando todo. Y bueno, hoy día que vamos a hablar de la hipersensibilidad, vamos a estar hablando con un doctor muy especial. Él es Roberto Boissier, espero haberlo pronunciado bien. Él es pediatra, especializado en pediatría preventiva y consciente, diplomado en neurobiología del desarrollo infantil, y su objetivo siempre ha sido resolver la mayoría de los problemas desde un enfoque más natural, centrado en el niño y evitando en lo posible el uso indiscriminado de medicamentos. Actualmente trabaja como pediatra de staff de urgencia de la clínica alemana. Bueno, lo voy a ir a buscar ahora. Espérenme un poquitito. Acá. Presentarme. Soy... Ahí. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, ¿y tú? Bien, Marcela. Gracias por la invitación. Ay, gracias a ti. Creo que es un tema que lo estamos viviendo no solamente nuestros niños, como estaba diciendo, sino también lo está viviendo nuestra tierra. Entonces quería aprovechar de hacerlo contigo esto, que ayer me resonó de parte de una amiga, de todo esto que está pasando en el sur de Chile, que ha sido tan dramático para nuestra tierra y para la familia, que en cierta forma también nosotros hemos producido esto. Y siempre estamos produciendo con nuestra inconsciencia. Entonces, ¿qué tal si ahí podemos invitar a todos, si en algún momento del día se detenieran, pueden quizás poner un audio de lluvia y poder pedirle a esos elementales del fuego y del viento que se calmen, pedirle también quizás perdón por toda nuestra inconsciencia y ese elemental de la lluvia que venga y nosotros poder visualizar, somos tremendamente creativos y creo que podemos ir en ayuda material, podemos ir, si estamos cerca, poder ayudar a esa familia, pero los que no estamos tan cerca, podemos hacer un acto de calma y de enviar esa energía. ¿Qué te parece? Perfecto. Me parece increíble. ¿Sí, no? ¿Cierto? Vengo de ahí, de hecho. Vengo del mar, Bueno, así que traigo el mar traigo la energía. qué bueno. Yo también estoy aquí en el mar, también Sí, estoy en mis vacaciones igual que tú, así sí. que traigamos esa energía del agua y que nosotros también tenemos un 70% agua, así que también podemos hacer con nuestras emociones
hacerlas que se calmen y poder también enviar esa calma al sur de nuestro país. Bueno, eh, y vamos a lo que nos convoca, Démosle, démosle. esto de hablar, de comprender esto que me impresionó de verdad, ver ahí que tanta gente tuvo tanto interés en esta conversación, de estos niños altamente sensibles que están llegando a estos tiempos, y yo creo que como papás nos van a entregar una gran lección, estos niños nos están entregando, quizás forzadamente, a detenernos y a observar estos lenguajes de estos niños que muchas veces no tenemos mucha paciencia, no entendemos y queremos llevar a estos niños llevarlos a nuestros comportamientos. Y ahí es el tema eh, que se nos hace complejo. Por ahí alguien está diciendo que de qué estamos hablando, vamos a empezar a hablar de los niños altamente sensibles, comprendiendo su mundo, cómo sostenerlo, cómo, qué es lo que es, y bueno, ahí te doy ahí la pasada. Sí, pues, bueno, el término se ocupa más inicialmente en el adulto, ¿cierto? Porque lo primero que publicó la Ellen Aron fue en base a estos, bueno, ella es quien primero describe este término es una psicóloga de Estados Unidos, que es formada en Berkeley. Junto a su pareja estaban haciendo el doctorado de ellos. Ellos hicieron un doctorado en psicología, de hecho. Estuvieron en Canadá y después estuvieron en San Francisco, donde trabajan actualmente. Y ella principalmente describe este término como en el 91 aproximadamente, recién. Entonces empiezan a hablar, esta pareja de la Ellen y Arthur, hablan de este rasgo de personas que son personas normales, en el fondo, pero analizando un poco como si uno pudiese medir la sensibilidad o el grado de sensorialidad que tienen las personas, y uno puede identificar como ciertos patrones bastante bien distribuidos en las personas normales, que tiene que ver como una graduación de sensibilidad finalmente. Ahora, ¿a qué se refiere con sensibilidad? Tiene que ver con la sensibilidad tanto desde el punto de vista sensorial como tal, de los órganos de los sentidos que uno tiene, en el fondo la vista, el de escuchar, el Sí, tacto, la vibración, el equilibrio, que uno se habla mucho, los olores, ¿cierto? Los gustos, todo lo que es la parte sensorial está, tú puedes tenerlo tanto ser hiposensible, ser normal, digamos, o ser hipersensible. Y eso se conoce bastante bien en el neurodesarrollo. Pero además se le da a esto una vuelta más, que es lo que caracteriza un poco a estas personas que tienen un tema también de una emocionalidad también más sensible. Y eso es lo interesante, porque eso también es lo que les genera más conflictos, en general a los niños, en particular y a las personas que son altamente sensibles en el fondo. Entonces ella empieza como a hablar de esto recién hace harto tiempo, pero publicó un libro, de hecho, bueno, se hizo bastante conocido el término porque a mucha gente le hacía lógica, como que mucha gente que probablemente fue un poquito encasillada en su infancia como tímido, o que quizás era un poquito quisquilloso, regalón, ¿cierto? Que en realidad eres no comprendido finalmente por la sociedad, y en realidad no es que tengas un problema de que eres regalón o que eres o mal intencionado, digamos, o que eres un muy gran frágil, ¿cierto? Sino que en realidad tienes un don más bien, en el fondo. Pero es como un poco, yo hago el paralelo con los niños estos con estos trastornos de déficit atencional, donde la mayoría de la gente cree que son distraídos y en realidad ellos están hiperconectados. Entonces, no están distraídos, están concentrados, pero en 10 cosas a la vez, en el fondo. Entonces, si uno lo ve de esa forma, uno dice, claro, en realidad es que nosotros no los entendemos a ellos, quizás, en el fondo. Entonces, eso es lo lindo un poco cuando empieza a hablar de esto, que en el fondo se empieza a hablar, se empieza a acuñar el término, y obviamente eso iba a llevar, lógicamente, si esto venía desde cuándo, digamos, y obviamente la infancia tenía que abarcarse como tema, digamos. Pero ahí ella publica ya los libros referentes a lo que es la parentalidad de niños hipersensibles, y los niños, como son también. Y también hay varios libros sobre el tema. Y el último que tengo yo es sobre ese, el libro que es el The High Sensitive Child, que es el que a mí me hace más lógica en lo que yo hago, digamos, en lo que es pediatría. Esa es como un poco la historia, así como bien resumida. Sí, es súper interesante. Y hay,
cuando empiezo, mientras estás hablando de este tema, yo me pongo a pensar que quizás los niños siempre han sido hipersensibles, solo que en la educación anterior o más antigua, incluso la mía, no mirábamos a los niños y les fuimos tapando con los deberes, con el ser, cómo tenían que ser, o sencillamente no mirarlos. Los niños eran hasta hace, no sé, no mucho tiempo, quizás menos de 100 años, eran casi como de segunda clase, como que teníamos que estar en la mesa del pellejo, teníamos que estar fuera, si no nos comportamos de una forma, yo era súper déficit atencional y me encantó lo que dijiste, porque alivia cuando te dicen otra cosa y no cuando te están todo el día recalcando tu defecto o tu condición. Entonces, cuando Exacto. empezamos a integrar y nos empezamos a dar cuenta que estos niños son seres puros y que vienen hoy día que le hemos dado el espacio, ellos han podido, creo que en estos tiempos que necesitamos cambios, han venido a darnos una tremenda lección si observamos esto, si Exacto. lo podemos entender. O sea, claro, Eh, pues, en- porque en el fondo es como, es que más bien es un don finalmente que es quizás socialmente poco aceptado. Que si tú te fijas, depende mucho de la cultura también, porque si estuvieras en la cultura, no sé, pues, en la época de Mozart, por ejemplo, donde Mozart siendo una persona probablemente altamente sensible, o sea, sin Mozart no hay historia de la música clásica en muchos aspectos. Entonces, tú le tienes que dar cabida a ese tipo de personas en la sociedad, digamos. Y bueno, usted puede citar a los poetas, a los pintores, que no todos son necesariamente personas altamente sensibles, pero sí, obviamente, dan cabida, sobre todo los hombres en particular. Los hombres tienen esta cosa cultural de que tienen que ser más bien no sensibles, porque si no son muy sensibles. En el fondo, y está esta cultura que yo creo que viene un poco de la guerra, de esto, de los hombres tienen que ser los rudos, ¿no? Tener sensibilidad, porque eso es su debilidad frente al enemigo. Eso lo decía mucho Volvir en el tema del apego, que antes incluso se hacían experimentos con niños de que no tuvieran casi que apego con los figuras de paternas y sí, maternas, para que no tuvieran justamente esta cosa de que sean muy delicados, muy sensibles en el fondo. Pero como yo concuerdo contigo, esto que los bebés nacen sensibles. No sé si tuviste la película esta Inside Out o sí, Intensamente, cuando nace la guagua, sí, ¿cierto? Que es como que es un sí. brillo así gigante de, como que todo te impresiona finalmente. Tú sales, imagino, tú tienes un cerebro que ya está funcionando, que ve parcialmente, pero todo te impresiona. Imagínate lo que tú, estar con un cerebro dentro de la guata de la madre, a pasar a ver todas estas cosas y sentir con una piel que no sentías, porque estuviste en un medio líquido, ¿cierto? Respirar un aire que pasa por tus pulmones que nunca lo tuviste. Entonces, es una experiencia que debe ser increíble, inolvidable, ¿cierto? Pero los humanos nos vamos desensibilizando para no estar siempre impresionados, ¿cierto? Con lo que es, con los luces, con los sonidos, con los aromas, con el tacto, incluso hay gente que tiene esta sensibilidad magnética, algunos insectos tienen sensibilidad magnética, por ejemplo. Y hay gente que también la tiene, los bebés probablemente la tienen. Entonces, concuerdo contigo, somos todos hipersensibles por defecto y probablemente nos vamos desensibilizando a medida que nos vamos adaptando al medio, en el fondo. Como ajustar la luz, ¿cierto? Como hacer los ojos, digamos. Sí, y es muy especial porque en este mundo de las terapias, y lo que a mí me toca ver, porque bueno, yo trabajo con energía, es que sí, pues llegan muchas veces papás o mamás, y lo que tú dijiste, los niños hombres también, vienen los niños que no son buenos para la pelota, que no son buenos para jugar a la pelota, y que quieren quedarse pintando y tienen otros intereses que dicen, pero como no es el grupo, porque quizás están en colegios más tradicionales, que el hombre tiene que jugar a la pelota y la niñita tiene que jugar, no tengo idea, a otras cosas, y cuando de repente ven que el niñito está participando de esa sensibilidad, quizás de las mujeres, las mamás se empiezan a decir, este niñito sea raro, y, y nosotros le empezamos a vaciar todas esas inseguridades que tenemos en vez de dar la vuelta y empezar a observar qué está sucediendo ahí, porque también nosotros como papás de estos niños hipersensibles eh, tenemos mucho que aprender. Yo tuve una hija, mi hija tiene 30 años y fue hipersensible a la lactosa y no lo entendí nunca y fue para mí súper molesto tener que cambiar de alimentación porque yo le estaba dando pecho y fue una resistencia muy grande. Entonces entiendo, cuando no hay conciencia, también los papás
tendemos a quedarnos en nuestra zona de comodidad, pero es un Claro, gran regalo también lo que nos vienen a hacer estos niños. así es. Así, bueno, así se llaman los libros de ella, de la Elaine, son el regalo de la sensibilidad, así se llaman los libros traducidos al español, digamos. Sí, pues son regalos, pero yo creo que hay una presión también por un poco por encajar, ¿cierto? Por encajar en la sociedad, al fondo que pucha, sé que mi hijo por esta condición, mi hija va a sufrir, la van a molestar más, no la van a comprender, se va a tomar todo mucho más en serio, entonces también uno los va a tender a sobreproteger, en el fondo. Y yo creo que esa es la clave de, Sí. de saber un poco que esto no es una enfermedad, no es una enfermedad. O sea, yo trabajo mucho con niños pequeños que tienen que estar iniciando la alimentación. Eh, y un término que se acuñó hace no tanto, por lo menos para la comunidad nuestra pediátrica, es el término de los trastornos de la integración sensorial, que tienen que ver con estos niños que un poco va desde los bebés pequeños, de hecho los niños con cólico, se cree que es una forma de presentación de la hipersensibilidad. Digamos. El otro día, sin ir más lejos, yo me acordé mucho de ti, porque justo estaba en una consulta, te Sí. estoy hablando el viernes pasado, y una mamá me dice, oiga doctor, ¿qué será que mi guagua como que abre los ojos y la luz le molesta, pero con mucho? Así. Yo le dije, podría ser. Dije, claro. En el fondo, claro, tú te das cuenta que los niños empiezan a tener, cuando uno empieza a hablar como ya de un trastorno, en realidad les empieza a dificultar cosas como las texturas de los alimentos, por ejemplo, la ropa, las etiquetas de la ropa. Entonces, son guaguas que en general cuesta poco criarlas porque no salen exactamente iguales a los niños que empiezan a comer y no hay problema con las texturas y todo esto, les cuesta mucho más. Entonces, eh, pero esto que estamos hablando nosotros no tiene mucho que ver con eso, digamos, yo creo que hay una confusión ahí. Uno habla indistintamente a veces de los trastornos, que cuando uno habla de un trastorno en general uno está hablando de una condición que es disruptiva en general. No que la sociedad no la entienda, que no es lo mismo, sino que es disruptiva en general o te cuesta adquirir habilidades que todo el mundo adquiere. Ahí uno habla probablemente de un trastorno, que pueda hablarse el trastorno de integración sensorial en el caso de estos niños con un tema netamente sensorial, a todo esto, no tan emocional y no tan de pensamiento. Esto es más que nada sensorial. Eso es una cosa que es el trastorno. Esto, por el otro lado, más bien es una descripción de la sociedad en general. Es una descripción social, decir hay Mm. personas, es como decir hay personas con carácter fuerte, personas sin carácter fuerte. O sea, hay personas hipersensibles, personas medianamente sensibles, personas hiposensibles. Y eso es, y somos 30% cada uno, y los que tienen esta condición en particular, donde se da una personalidad específica de la hipersensibilidad, es no más de un 15 o un 20%, pero igual es harto, es súper harto. O sea, entonces, Exacto. no se puede, no Y se creo que cada día puede, va a ser más. probablemente. Y de hecho, la gente, yo creo que a medida que uno más se conocen este tema, se hacen estos autodiagnósticos que en el fondo te da una pista más o menos, ¿cierto? Un alcance de más o menos dónde está ahí en tu grado de sensibilidad. Yo creo que uno va descubriendo que quizás son mucho más, como tú dices, pueden ser 30, pero más o menos anda por ese rango. Y quizás muchos dejan de ser hipersensibles porque simplemente se tuvieron que adaptar, porque de verdad es difícil Hoy sí. la vida y la infancia de un niño que es altamente, sobre todo en la cultura occidental, ¿cierto? En la cultura donde el niño tímido es el nerd, ¿cierto? Es el niño que todos molestan, es el niño que no se encaja al medio. Que quizás Porque tienen salidas intelectuales distintas, claro, porque además tienen una forma de pensamiento distinto, una intelectualidad. Están, como dices tú, captando todo y hablan de eso que captan. Y también son incomprendidos por eso. exactamente. Sí, pues, Mira, ¿sabes qué? Yo me acuerdo en algún taller que yo hice energético, y yo creo que varios en algún minuto les debe haber pasado. Él tenía unos 20 años, 19, y él cuando chico tenía la capacidad de mover objetos, muy chiquitito. Y movía los objetos y se reía y lo pasaba súper bien moviendo los objetos. Y resulta que en su familia, una familia bien tradicional, pensó que estaba o medio poseído o alguien le había hecho algo. Y lo que para él era una dicha, el poder hacer esto, lo llevaron a sacerdote, le hicieron un montón de cosas. Me imagino los papás con la mejor intención desde sus creencias, porque no se sabía, y él bloqueó esta hipersensibilidad que tenía. Y fue muy triste para él bloquearlo, porque al final, en la naturalidad de ese niño, él
veía el mundo increíble, jugaba con la energía y de repente se dio cuenta, le hicieron darse cuenta que esto era malo y lo bloqueó. Y cuando yo lo conocí, estando en un curso energético, eh, se sintió tan contenido en un lugar donde estábamos hablando de energía y sí, y ahora cómo vuelvo a sacar esto a mi vida y me vuelvo a conectar, porque al final él tenía, era una parte de un gran don que tenía, eso era la manifestación de algo, pero había algo mucho más potente en él, entonces eso que dices tú, que en algún minuto, porque de repente crees que es malo, y ese yo creo que es el gran camino como los papás de poder contener y ayudar a los niños a que se autoobserven y que se guían por el interior más que por lo que está sucediendo afuera solamente. O sea, ahí el rol de los padres es clave, pues. Padres y las madres, en el Mm. fondo, hablo indistintamente, en el fondo, depende de la edad también, depende de la edad, porque un niño que es muy pequeño no logra meterle, no logra encontrar las palabras probablemente para expresar ese malestar que siente. Porque ellos en el fondo son tan sensibles que hasta una mirada distinta que le hayan hecho, o que, no sé, o que no le dijo lo que siempre le dice un amigo, en el fondo, ellos lo pueden entrar en una interpretación que es bien agotadora también, en el fondo. Entonces, eh, sufren, sufren bastante y no saben bien por qué sufren, digamos. No saben si es el mundo el que está en contra de ellos, si son ellos los raros, pero lo que tú dijiste es clave, porque yo diría que una de las formas como uno debiera, en el fondo que la misma Ellen Aron recomienda, en el fondo, es justamente trabajar el tema de la autoestima y la culpabilidad, porque son personas que están horadadas desde ese punto de vista, o sea, tienen una autoestima por defecto baja, porque te sientes distinto, sobre todo si no estás en un medio como el medio quizás más oriental, que probablemente la persona más introvertida o más sensible quizás está en la escala social más alta, eres un dotado, pero no en nuestra cultura, no en nuestra cultura donde todos tenemos que estar como más o menos alineados, como decías tú, con el modelo, o incluso con el modelo de género. Eh, entonces son personas que finalmente se deprimen en la vida adulta, son personas que les cuesta un poco ser ellos, están siempre sobreestimulados, se sienten como culpables, digamos, culpables de algo que no tienen ninguna culpa finalmente. En realidad, eso somos nosotros los que tenemos que justamente, como padres de ellos, ser sus principales partners, digamos, de decirles, oye, tú tenías un don, digamos, tenías un don y lamentablemente a ti no te entienden. Y hablar del tema y explicarle y ponerle las palabras en su cabeza. Y los niños necesitan que uno les ponga las palabras, decir, quizás te pasa esto por esto, o tú viste que esto pensó así, pero quizás él no lo estaba pensando. Tú lo puedes ayudar a pensar también, lo puedes guiar, para que no tenga esta sensación de que soy distinto, de que soy inferior quizás, ¿te fijas? Yo creo que ese es el tema clave, trabajar el tema de la autoestima y la culpabilidad, son dos grandes pilares, de hecho, del tratamiento, del enfoque. Y hablar del tema, lo Sí, que tú lo dijiste, hablar del tema, hablarlo, no esconderlo, no es que mi hijo tiene una condición que hay que llevar al cura, es al revés, oye, pucha, qué ganas que tú hagáis, oye, increíble, seguro que tú te diste cuenta de cuántas lámparas había en el restaurante, ¿cierto? Te apuesto que tú te diste cuenta. Claro, sí, y se lo dais como una cosa, como una gracia, ¿te fijas? Le cambiáis el switch finalmente. Porque son personas que finalmente van a ser muy exitosas también, si se creen el cuento. O sea, si una persona con alta sensibilidad es una persona, como dicen los gringos, con commitment, en el fondo con fe, son gallos muy exitosos, porque tienen un don, son sensibles desde el punto de vista, pueden ser críticos de arte, pueden ser críticos de cocina, pueden ser gente que trabaja en la moda, pueden ser gente que trabaja en diseño, pueden ser filósofos, pueden ser gallos, son súper sensibles, son músicos en general, tienen estas habilidades de que todo tienen muy buen olfato en distintas cosas, digamos. Entonces, hay que darles la esa confianza intuición para muy que alta. sean personas, digamos, para que puedan desarrollarse como personas. Sí, estaba pensando cuando decía esto, en las empresas hoy día se está cada día más introduciendo el término de las habilidades blandas. Y resulta que tenemos que aprender el ser humano a tener las habilidades blandas. Y cuando hay seres como estos niños o como adultos que tienen las habilidades blandas por sí solas, nos cuesta entenderlo. Entonces es como un sinsentido muchas veces. Tenemos que aprender, pero cuando tenemos ahí al lado a un gran maestro, no podemos comprenderlo. Entonces también creo que
es muy bonito, yo con con una mamá en especial lo hablamos, decía, si no lo entiendes, eh, que tu hijo te invite, o sea, si tú no entiendes cómo funciona, bueno, anda al jardín y toquen una flor y dile a tu hijo, ¿qué sientes con la flor? Si a mí me cuesta entender lo que está pasando, o cómo miras, que él me ayuda a meterme a su mundo. Y cuando ella hizo eso, se la abrió, empezó a aprender y empezó a decir, en realidad esto es increíble. Es como como de un cuento de esos cuentos de hoy día que son mágicos cuando uno, uno que no tiene esa sensibilidad entra en ese mundo y le permite que el hijo me muestre cómo observe y vive en vez de solo estar peleando y reaccionando ante este mundo que parece tan oscuro muchas veces para ellos. Exacto. Sí. Eh, ¿Y cómo ves tú, que ya lo hemos hablado un poquito, pero cómo ves tú las reacciones de los papás y qué consejos les das tú? Bueno, ya lo hemos hablado algunas cosas, pero así algunos tips cuando los papás se encuentran con estos temas y no saben cómo hacerlo y son reactivos, porque hay papás que son muy reactivos que les cuesta. Sí. Hay papás que fluyen al tiro, pero hay otros que sencillamente no voy a cambiar a mi hijo de colegio, o insisten con meterlo en una actividad porque al papá le gusta. ¿Cómo vas tú a estos papás que quizás son más duros porque es así nomás? Los vas introduciendo, les vas explicando. Yo creo que el número uno siempre va a ser entender qué es, digamos. O sea, porque, ojo, hay situaciones donde en general, porque esto se hereda, es un componente genético que no está tan claro, pero al menos un 50%. Entonces, bien hereditario, digamos, porque hay mucho que tiene que ver también con experiencias tempranas y todo. Entonces, probablemente hay muchos padres que son altamente sensibles, de niños altamente sensibles. Entonces, Lo que con mayor, dice, con mayor razón, tienen ¿cómo se dice? Esa esperanza prendida de decir, oye, la vida es terrible si vaya a ser así, ¿cachai? Y tú se lo transmitís de vuelta. Entonces, yo creo que lo primero, y de hecho la misma Ellen Aron lo dice, ¿eh? Lo dice mucho en su libro, dice, lo primero antes que nada, mírate a ti mismo, aparte de ahí. O sea, si vamos a educar a un niño así, mírate a ti mismo, ¿qué te pasa primero con él o con ella? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentimientos te está generando? ¿Tú estás en una onda de protección? ¿Lo quieres cambiar? ¿Quieres hacer todo para cambiarlo? ¿Quieres darle disciplina, educarlo, pero quieres que sea infeliz con su persona? Es una cosa que son preguntas que son claves, porque lo que dicen como este término de la psicología de la transferencia, ¿cierto? ¿Qué me produce? ¿Qué me produce esta situación? ¿Qué me produce esta persona? ¿Qué me produce mi hijo, mi hija cuando se comporta de esta forma? Y es lo primero que hay que analizar, porque uno debiera entrar como un adulto, entonces uno tiene que entrar sin eso primero y partiendo de la comprensión, porque si nosotros no comprendemos bien de qué se trata, difícilmente vamos a poder enseñarle a esta persona, que no necesariamente sabe perfectamente de qué se trata, cómo sobrellevar una vida con este don, digamos. Entonces, partiendo es eso, yo creo que es primero limpiarse uno. Es lo mismo que pasa con las rabietas, ¿cierto? Con las peleas, las pataletas de los niños. Yo siempre digo a los papás, tú no te puedes enganchar. O sea, ya los niños, ya todos tenemos emociones, y está bien. Somos todos seres emocionales, todos tenemos derecho a enojarnos, a estar tristes, a estar felices, ¿cierto? Todos, está bien. Pero, y obviamente, si alguien te grita en la calle, tú también te va a pasar algo emocionalmente, pero tú te das cuenta cuando eres adulto. El niño le pasa que entra en una cosa de emocionalidad que tú tenés que detenerte y tú ser el adulto. Entonces, pasa que con estos niños cuesta mucho corregirlos en el fondo porque son muy sensibles a la crítica, porque ellos se anticipan tanto a que nada les vaya a salir mal, porque el tema de la crítica, que no me mires feo, que alguien se los diga más encima es como lo peor que puede ocurrir, entonces cuesta mucho corregirlo. Entonces, si tú le empiezas a entenderlos bien en detalle de qué se trata, probablemente lo que decías tú, los acompañas, ¿cierto? Que es otro de los grandes pilares que habla Ellen. Ella habla mucho dedícales tiempo. O sea, tiempo es para conocerlo, como tú decías, mira a través de sus ojos, o sea, siente a través de su piel, ve qué le pasa y empatiza, porque ellos son muy empáticos. Entonces, empatiza con él y recién ahí te vaya a dar cuenta un poco lo terrible que es tener siempre
la vida sin filtro, ¿cachai? Porque es eso, es la vida sin filtro, es todo me llama, todo me hace, me es fuerte, no tengo la tolerancia, no tengo este fenómeno de poder bajar el volumen, estoy pendiente de todo. Y no solamente de las cosas sensoriales, sino que también de las emociones. Me pongo triste si otra persona está triste, me pongo alegre cuando otra persona está alegre, me conflictúa mucho que una persona esté mal, ¿cachai? Entonces, ¿Seré estoy yo? constantemente atento, entonces es agotador. Es bueno hacer empatía con ella, porque es agotador. Oye, cuando estáis hablando de esto de la hipersensibilidad, o sea, de esto de lo que le pasa al otro, yo también lo siento. Eh, bueno, yo voy a hablar un poco desde lo energético. Creo que es súper bonito también enseñarle a los hijos a protegerse, a visualizarse en ciertos lugares con una luz blanca, cuando sienten que salen al mundo, porque por ahí alguien dice, los niños son muy sensibles. ¿Qué pasa con un niño muy sensible cuando está en la casa, pero afuera no se comporta así? Bueno, porque se tiene que adecuar y tratar de parecer que no tiene esta hipersensibilidad, que es muy desgastante. Es muy desgastante hacer algo y nos pasa a todos. Cuando queremos hacer un rol que no nos acomoda, es muy desgastante. Entonces me imagino un niño con esta hipersensibilidad. Entonces hay tantas formas simples de a los niños decir, protégete, tócate el corazón, ponte las manos en algún lugar para protegerte. Hay muchas cosas que se pueden también desde lo energético, porque estos niños también tienen perciben energéticamente, son más intuitivos. Desde el mundo energético, que muchas veces no tocamos ese mundo porque pareciera que no existiera, hay todo un mundo eh, que, que muchas veces no conocemos y le podemos ayudar, y cuando los niños les decimos esto, lo entiendan claramente. Cuando un niño va a mi consulta y me quedo un ratito ahí y yo le digo, bueno, protégete con una luz blanca, una luz verde, una luz violeta, si quieres cambiar alguna energía que está pasando, no me miran con cara loca como me miran los papás, y lo indexan súper naturalmente, porque ellos reconocen estas cosas, pero que como dices tú, que alguien más le vaya a decir, porque ellos, como dices tú, son muy empáticos, y cuando entramos en esa empatía con ellos, ya, ok, es algo que puede ser cotidiano cuando le hablamos, mucho más de lo que nosotros creemos. Así es. Sí, pues es como los niños. Si los niños son bien sensibles, como decía. O sea, se van poniendo tolerantes con el tiempo. Pero tú ves una guagua en cualquier lado y llora otra guagua y se pone a llorar. Hay una cosa casi de espejos. En fondo somos por definición empáticos. Siempre uno anda atento a esta cosa de, sobre todo la interacción que decías tú, fuera de la casa, fuera de tu ambiente protegido, es otro de los temas tremendos, porque justamente en las casas probablemente tienen un ambiente bastante más facilitador que cuando van a un lugar donde nadie los conoce, en el fondo. Y eso es una cosa súper importante cuando tú tienes que introducir a un hijo así en un colegio, todo. Tu rol es súper importante claro, de darle las herramientas para que no, para que se enfrente a un mundo que es hostil, por definición, que no es la casa, en el fondo. Porque es así la sociedad, pues la sociedad no te acepta estas diferencias. Y mucha gente, la gente que tiene más dones, más bien los molesta, en el fondo, y son personas que todos se toman a pecho, entonces sufren. Y ahí entra la culpabilidad, entra el problema de la autoestima. Y son personas que finalmente, como decías tú, yo creo que esa energía se empieza a apagar finalmente, te empiezas a enclaustrar un poco. Y probablemente dejas de ser tú mismo, en el fondo. Te metís en un personaje y podéis vivir probablemente muy frustrado, muy frustrado. Yo, yo de hecho, yo creo que todos si hacemos un test de sensibilidad vamos a estar en un rango de sensibilidad o alto o bajo, según como, yo creo que mucha gente que está acá hoy en día probablemente está en un rango alto, porque se sienten identificados con el tema. Yo el otro día hice el test y estaba, claro, también era como 5,3, así, de una escala de 1 a 7. Entonces, uno más o menos puede empatizar, como uno empieza a decir, ah, claro, mi infancia fue así. Sí, pues en realidad yo me tomaba todo a pecho y en realidad muchas veces me tomaba a pecho cosas que no tenía, que en realidad no ocurrían, en el fondo. Sobre todo cuando estas personas interactúan con gente que es hiposensible. No sé si te ha pasado a ti que hay gente que de verdad es hiposensible.
Entonces, cuidado, ahí hay otro individuo en la sociedad que es el tipo que te puede poner la música fuerte al lado y a las 5 de la mañana y tú estás ahí ya, po. ¿Cómo? ¿Te fijáis? Nos pasa también con niños, ¿eh? Los niños hiposensibles son los típicos niños que juegan a juegos rudos y necesitan estímulos fuertes porque no sienten tanto, entonces están constantemente juegos donde se golpean, no les pasa nada, entonces tienden a tener más accidentes. Socialmente esas personas hiposensibles pueden ser, para esta persona altamente sensible, pueden ser muy crueles, entre comillas, porque pueden no empatizar con ellos se sentían mal, pasaron al frente y ellos no les dijo nada. Entonces dicen, ¿cómo no me dijo nada? Si yo estoy triste, ¿te fijáis? Entonces creen que todo el mundo está contra ellos y en realidad no, pues, hay gente que no es tan sensible como ellos, ¿te fijáis? Entonces para que no, hay que darle todos esos tips, porque en el fondo vivimos en un mundo donde, primero, hay mucha gente altamente sensible. Es una cosa súper importante dejárselos claro, decirle, oye, tú no eres un bicho raro, aquí hay un montón de gente, digamos, dos de cada 10 o 3 de cada 10. Hay mucha gente igual a ti. Y por otro lado, somos todos distintos. Entonces también tienes que tú aceptar que hay gente que no es tan sensible como tú. Entonces, porque las discusiones pueden ser un poquito complejos, porque estos gallos son súper profundos en su pensamiento. Entonces, todo es analizado con profundidad, son discutidores, les cuesta aceptar normas por lo mismo, porque le han dado a los por qué miles y una y otra vez. Entonces son gente de alta nivel intelectual, de hecho, en general. Entonces, Oye, Roberto, de eso, dime. perdón, de eso de las normas, que les cuesta aceptar normas, ¿cómo un papá, con toda esta condición de estos niños, esta personalidad, cómo, cómo llevarlos a que finalmente hay ciertas normas que tienen o que son necesarias para la convivencia familiar o escolar? ¿Cómo llevarlos a que se suelten esa resistencia y puedan ir a esa norma que hay veces que sí es necesaria? ¿Cómo hacerlo? Porque es re difícil. Claro, pues, porque si uno los viera sin conocerlos, pareciera que están a la defensiva siempre. Es como, se hacen la víctima, por decirlo así. Es como, uno podría interpretarlo así, a eso quiero ir. Entonces, por eso mucha gente habla mal de ellos. Dicen como, claro, es que este niño que es tan sensible, entonces no se le puede decir nada, pues. No se le puede decir nada porque es como casi que le estuvieran pegando. Entonces, justamente, yo creo que los niños que tienen mayor sensibilidad son niños que se benefician mayormente con disciplina. Son niños que más bien, cuando tú ves personas que tienen problemas con eso, tienen que ver porque no les han puesto disciplina clara, digamos. Disciplina no estoy hablando de una cosa violenta, impositiva, estoy hablando de poner Sí. límites, de poner límites. Eh, de hecho, es una de las cosas más importantes de criar una persona altamente sensible, ponerle límites, porque si no, es una persona que va a sufrir muchísimo en la vida, porque tiende, como te decía, o a sentirse víctima de la situación, nunca entiende que a veces uno también está en un error, digamos, les cuesta visualizar eso, en el fondo, se sienten como victimizados, finalmente. Y en realidad no, pues tienen que entender que hay normas y hay interpretaciones de las normas que mucha gente puede tener, pero hay normas para todo el mundo, digamos, y que uno los pueda conversar en la casa. Y además a las personas altamente sensibles, cuando tienen cierta edad, tú les puedes explicar por qué son las normas. Les puedes decir, oye, si esto no es porque el papá o la mamá diga, si es porque tiene que ver con los otros también, funcionar con el resto, y tú le puedes dar esa explicación porque les gusta entender, les gusta ir hasta el final de lo profundo de la razón de por qué hay normas, ¿cachai? Entonces, por eso tú tienes que, en ese sentido, no dejar de enseñarles, sino que quizás primero escucharlos a ellos, sobre todo cuando están abrumados con todas las normas, escucharlos, darse el tiempo de estar con ellos, y por sobre todo, cuando uno los enfrenta al hacer disciplina, uno tiene que estar muy calmado, lo que decía al principio, porque si tú estás con una cara extraña, te van a oler desde la distancia que estás con una cara extraña, no te va a escuchar, te va a cachar el ojo, que está ahí así, no, cuando tú estás con el ojo así, no, yo sé que me vas a retar. Entonces, es muy importante que uno sea genuino en eso y diga, mi amor, de verdad, tenemos que hablar de esto, porque aquí las cosas son aquí, nosotros no podemos hacer esto, pero lo haces desde el cariño y ser genuino, tenéis que ser genuino, y porque si no, no te cree. Te mira y te analiza completo, no te cree. Sí, Entonces, también no es qué fácil. importantísimo lo que lo acaba de decir, porque en general
los papás se abruman y sueltan y terminan, o como es raro, o como creo que puede ser raro, lo tiendo a sobreproteger, creyendo que le estoy haciendo un bien para que no lo hieran, le estoy haciendo un, un, un mal. Finalmente, estas las sobreprotecciones, las dependencias, porque al final vamos a brillar, cuando logramos brillar es cuando logramos justamente estar bien en mí, como dices tú, en la seguridad de saber que yo tengo un valor y un valor único. Y ese valor soy lo que soy. Entonces, como dices tú, creo que la gran clave es aprender a que se conozcan, a que se entiendan y darle herramientas. Y que yo creo que los papás también tienen que ir, porque yo creo que estos niños, a diferencia de lo que hemos creído, creo que los niños nos eligen a los padres. No somos los padres que elegimos a los niños. Así es. Entonces, en ese cambio, que el papá tenga un niño así es un acto de decir, bueno, yo también tengo que cambiar. Y creo que estos niños rupturistas que nos vienen a cambiar nuestras dietas, a cambiar, a ponernos más orgánicos, a sacarnos de los colegios tradicionales, nos está hablando de que ese mundo hay que ir soltándolo, hay que ir dejándolo, porque es un mundo que ya no nos sirve y seguimos sosteniendo eso, ya no nos sirve, no, porque es muy desgastante. Absolutamente. Sí, pues. Tú dijiste una cosa que yo quiero recalcar ahí, que es una cosa que es muy importante, ¿ah? Sobre todo cuando hablamos de disciplina. La disciplina se tiende a creer que es una cosa como negativa, y en realidad la disciplina es cariño. La disciplina es cariño. Cuando tú le estás enseñando límites a un hijo o una hija, es mucho más dañino para una persona sentir que tú no te preocupas de él a que te preocupes y le pongas normas. Eso es así, digamos. O sea, la psicología eso lo reconoce así. Es mucho más dañino que el niño sienta que casi que ya tú no tenés solución. Es que no vamos a hacer nada contigo. Eso es lo peor que puedes hacer con una persona así. Es lo peor. Aunque conflictúe con la disciplina, con las normas. Sí, eso no quiere decir que cuando uno hace disciplina no van a haber discusiones y no van a haber enojos. Sí, eso va a ocurrir. Pero justamente es parte de lo que uno debiera preocuparse, digamos, de que estas personas tengan su margen claro, digamos, de vida, de que estos son ellos, este es el resto de las personas, no lo que ellos creen que es el resto de las personas, porque se tienden también a crear una disrupción de lo que es la conciencia de lo que piensa el resto de la gente, de cómo es el mundo. El mundo no es tan hostil tampoco, en el fondo, que la gente no necesariamente está pensando mal de ti, sino que está con la cara así porque durmió mal. Entonces, hay que darles herramientas para que justamente no vean a este mundo como algo tan hostil. Y lo que tú decías, que lo dijiste, que es súper clave, estas personas que se tienen que estar cambiando de colegio, que tienen que estar justamente, no tienen que andar verbalizando esto, claro, como mi hijo es distinto, tenemos que hacer todo esto. Cuando tú empiezas a verbalizarlo, esas palabras generan daño en estos niños. Y le orada justamente la autoestima, después no te creen porque dicen, ah, tú conmigo dices que me quieres, pero al resto del mundo le dices que yo soy un bicho raro, porque en realidad porque son muy sensibles, saben perfectamente cuando tú hablaste con la profesora y no le contaste, y la profesora sabe detalles que no tendría por qué saber, están pendientes de todo, entonces la credibilidad como padre puede caer rápidamente. Entonces, nada, pues hay que estar justamente adaptándose a ello y no viendo, o sea, uno tiene que convencerse de que no es una patología y de ahí partimos. Y que el mundo definitivamente para algunas personas no es el adecuado y eso todos lo sabemos. Es como, no sé, pues estar gente que tenga, no sé, sensibilidad a, no sé, pues, al wifi, imagínate. Oye, tú tienes una condición que tienes, entonces no puedes dormir cuando tengas un wifi prendido. Uy, qué malo. Hay gente que probablemente es más sensible a eso. Hay bebés probablemente muy sensibles a eso. La gente de medicina funcional sabe que eso existe. Y alguna gente no es sensible y hay gente que le afecta. El que le afecta, ¿es malo que no se exponga a esa radiación? No, pues no es malo. Si en el fondo es el resto, es simplemente que se tiene que adaptar de otra forma. Los mismos animales son así. O sea, en el fondo se cree que los animales que son altamente sensibles se adaptaban mejor porque anticipaban los riesgos, son personas son como los vigías de la manada, en el fondo que estaban como más atentos al peligro, más atentos a ven más lejos, huelen mejor el peligro,
Entonces es un tema también de supervivencia, finalmente. Los necesitamos a esas personas. Porque están en presencia, porque están en presencia. A mí, a mí me gustó mucho, yo hace un tiempo atrás hablé con una niña, una argentina, que, bueno, ella se dice hablando con animales, entonces, ¿cómo poder entender el mundo animal? Y ella dijo algo que para mí fue súper interesante y hoy día no solamente lo llevo a los animales, sino también a nosotros como ser humanos. Un perro, ella decía, si está si está ahí tirado durmiendo y no pasa nada, es porque en verdad no está pasando nada. Cuando el perro ya tiene tanta la sensibilidad, cuando hay algo en peligro, va a reaccionar. Pero en cambio nosotros, el ser humano, ya creemos que estamos en constantemente peligro y no está pasando nada. Y está tan hiperactivado nuestro sistema nervioso que creemos que está todo en peligro. Exacto. Entonces, esa esa presencia, enseñarlo a estos niños a estar en esa presencia y nosotros entender esa presencia, el mundo no se torna tan hostil y al contrario podemos darnos cuenta cuando realmente está el peligro, que nosotros hoy día estamos hiperestimulados en el peligro. Entonces no sabemos estar en calma para poder observar una realidad que es maravillosa y entender esa sensibilidad a través de la presencia. Así es. Oye, Roberto, hay alguien aquí, quiero, porque a mí siempre se me olvida aquí con las preguntas y tienen millones de preguntas. Uno quisiera que volvieras a repetir porque alguien dijo por dónde partir y hablaste de 2 o 3 libros porque para la gente que se empezó, que entró más tarde, si les puedes sugerir algún libro. O sea, hay un libro que es el clásico de ella, de Elaine Aron. Lo pueden buscar, yo no sé si estará me imagino que debe estar en todos estos libros electrónicos, Ya está en probablemente, y el libro, la web, yo lo seguro. tengo. Yo, El original, el título original se llama The Highly Sensitive Child. Es un libro que se sacó como en el 2017, y entiendo que la traducción al español el don de la sensibilidad en el niño, como el mismo nombre que le dieron al sí. The High Sensitive Person, pero es más o menos así. Pero es fácil encontrarlo, digamos. Que te habla un poco de eso. Justamente el libro solo trata de, bueno, de definición un poco de esto, de qué se trata, cuáles son las claves o los pilares para entender a una persona así, que creo que es súper importante. Y segundo, te va dando como una pincelada sobre las distintas etapas de la vida. En el fondo, cómo criar a un bebé con alta sensibilidad, cómo criar a un niño dentro de la casa con alta sensibilidad, cómo criar a un niño fuera de la casa con alta sensibilidad, cómo criar a un adolescente dentro de la casa, cómo poner los límites, afuera de la casa, cómo protegerlo. O sea, es como lo bueno que es, o sea, las interpretaciones que ella te da son muy prácticas en el fondo. Yo creo que ese es un libro que bastaría. Hay muchos también libros y libros y libros sobre la crianza, y de hecho, creo que el último libro de ella, si no me equivoco, es un libro de parentalidad altamente sensible. No me lo he leído, pero me imagino que debe ser un poco en torno a quizás los padres que ejercemos el rol de padres o madres, que tenemos el rasgo de alta sensibilidad, cómo ejercemos nuestra parentalidad. La otra visión del espejo, digamos, del espectro. Es El tema, que es vital. sí, pues, bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, lo grande, si uno quisiera hablar de los 4 pilares, ¿cierto? Las 4 claves básicas, ¿ya? Que habla la misma Ellen, ella habla como principal cosa, y partiendo siempre de trabajar el tema de la autoestima, o sea, es lo clave. O sea, si uno sabe lo que es la autoestima, o sea, si no sabe lo que es la autoestima, bueno, empezar a entender que la autoestima es una cosa que depende de muchas cosas, digamos, de varias aristas, entre sentirse muy querido, ¿cierto? Entre la autoestima social, ¿cierto? La autoestima física, que es muy importante, la autoestima intelectual. Son cosas que si uno lo entiende, esta persona va a transitar por distintas sensaciones, tanto corporales como intelectuales, como sociales, de que es una persona que quizás es inferior o es rara.
¿Mm? Entonces, por lo mismo, hay que deconstruir su sensación de cómo ha construido su autoestima y trabajarla. Es lo primero que uno debería hacer, y obviamente uno puede hacerlo con terapeutas, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, se puede trabajar con especialistas, lógicamente, pero entender que uno de los pilares es ese, el tema de la autoestima, digamos. Y de la mano de eso, de la mano de la autoestima, el segundo gran pilar es el tema de la culpabilidad. En el fondo, que nosotros no cometamos los errores de nosotros darles razones para que se sientan culpables, como lo que decías recién, tuvimos que cambiarte de colegio, no hemos gastado todas estas lucas en terapeuta. Si tú lo victimizas de esa forma, o sea, la culpabilidad va a ser, porque una cosa es sentirse tímido quizás, con miedo al mundo, y otra cosa es sentirse culpable, po, de que por culpa tuya están ocurriendo cosas. Entonces, son personas con mucha culpabilidad. Vivir con culpa es terrible, y además ellos todo lo procesan y lo autoprocesan, o sea, le dan mil vueltas más. Entonces, se autogeneran esta sensación de culpabilidad. Entonces, es un círculo vicioso finalmente. Entonces, el tema de mitigar la culpabilidad mucho tiene que ver con la responsabilidad de nosotros como padres, de ser coherente en el fondo, de poner en palabras, ¿cierto?, de que en realidad te preocupas de esta persona, que en realidad lo entiende y no eres de la boca para afuera y el resto del tiempo en realidad tú tienes como un cacho, digamos, en el fondo. Porque ellos se van a dar cuenta, o sea, te van a sacar la foto, digamos. Y yo diría que el tercer gran punto, después de la culpabilidad, tiene que ver con lo que hablábamos recién de la disciplina. Eh, Tiene que haber una disciplina, o sea, tiene que haber una disciplina, no pueden ser personas sin disciplina, porque son, entre comillas, para la sociedad, personas más sensibles o que no se adaptan bien. Tú tienes que ponerles disciplina, y eso es clave dentro de cómo tratar con ellos. A ellos te lo van a agradecer cuando tú desde la disciplina de manera cariñosa, justamente, y de manera creíble. Es súper importante que tú les expliques por qué le pones la disciplina, porque te lo van a entender. No hay ningún niño que no, cuando tú aplicas disciplina con cariño, es difícil que un niño te lo discuta. Ellos discuten otro tipo de cosas, discuten cuando ellos los corrigen de algo y ellos no están de acuerdo en que lo hicieron mal. Pero no es lo mismo que la disciplina. La disciplina son otras cosas, en el fondo. Que siempre va a haber una cierta como acuerdo social, un acuerdo familiar. Y yo te diría que el cuarto punto es el tema de hablar del tema, de hablar de la sensibilidad y poner en su propia boca. Que estos niños, estas niñas puedan hablar de ellos como con conocimiento de causa y perfectamente que en realidad se sienta que tienen un don, porque es un don. O sea, yo, no sé, a mí me gusta la música, me encanta la música. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta este tema de las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. No sé si tú la has leído sobre esto, pero es muy interesante, que habla como que niños que exploran distintas áreas de la inteligencia. Entonces, cuando tú ves una persona, por ejemplo, que tiene esta famosa inteligencia musical, te pasa que tú logras discriminar en el espectro auditivo, ¿cierto?, de los ruidos que te llegan, las vibraciones que te llegan, de una manera mucho más tridimensional que cualquier otra persona. Entonces, cuando tú ya te metes en el mundo de la música y te das cuenta que gente, ¡ay! ¿Cómo esta persona discrimina entre esto y esto? ¿Cómo? Es un don, no puede no ser un don. O sea, es increíble que te pase. Lo que pasa es que, claro, te pone una música estridente y vaya a colapsar. Si vaya a un recital, probablemente no lo vaya a pasar bien. Tienes que ir con audífonos, no te gusta que la gente grite. Claro, porque estáis todo el día prendido. Por eso el cuerpo humano, en cierto modo, se defiende de todas estas cosas con la tolerancia, el fenómeno de tolerancia, donde le bajamos el switch, le ponemos filtro a estas cosas que nos dan mucho estímulo para no estar hiperestimulados. Al parecer, estas personas no pueden bajar ese switch, y ese es el problema. Entonces están siempre todos con el filtro prendido al máximo, en el fondo. Buenísimo. Qué bueno los cuatro ahí pilares que pusiste de cómo ahí ir entendiendo este mundo tan especial. ¿El test que hablaste tú está dentro del libro de la niña que mencionas? ¿O es un test ¿Tú estás aparte? hablando del test para niños? Sí, No, el test que tú te dijiste a ti mismo que tú hiciste, este test de mira, evaluación. el grupo que estudia esto tiene una página web que se llama sensitivityresearch.com. Ellos hacen encuestas a adultos, son encuestas validadas a todo esto. Yo tengo, yo tengo a mi mano la encuesta, pero la encuesta profesional, que es la encuesta para hacer investigación, pero la encuesta en línea, ellos te preguntan, te hacen el cuestionario, que es validado por los mismos autores, y existe para el niño, en fondo,
la percepción del padre de un niño pequeño. Existen encuestas para niños que sí pueden contestar una encuesta, y existen encuestas para adultos, obviamente, que es la más conocida, en el fondo. Y ahí ellos te preguntan si tú le vas a prestar los datos tuyos para la investigación, porque ellos están investigando, en el fondo, y después te devuelven un feedback Buena. con tu grado, si es que eres lo que le llaman las orquídeas, ¿cierto? Que son estas personas que son difíciles de cuidar, ¿cierto? Pero que al final florecen de una manera mucho más, de una manera impresionante, ¿cierto? Y ahí te dan como un rango, en el fondo del 1 al 7, donde sobre 5 tú ya empiezas a entrar en un grado de alta sensibilidad. En el fondo, donde hay un grupo grande, y que sería, como te decía, como un 15 a 20% de la población. Y después está todo lo que es en la parte media y la gente que también es hiposensible, en el fondo, o que tiene baja sensibilidad. Todo eso lo puedes hacer en línea, hay Lo voy a varias poner acá páginas. abajo. Sí, no, y de hecho, Lo voy a poner aquí abajo. Cuando bajemos, cuando pongamos esto aquí en el muro, lo vamos a poner esta página por los que no les cuesta entender ahí el inglés y poder escribirlo. Eh, ¿Quién más me...? Alguien dijo, bueno, que con mayor razón es mirar también los papás. ¿Qué pasa si tengo dos niños hipersensibles? Que los dos quieren ser comprendidos y cuando pelean dice que es terrible. claro, Creo sí, pues. que cada día... Por lo menos el colegio va a ser el mismo, así que sí, pues. Mira, el otro día me escribía una persona por Instagram y me decía, porque yo subí un tema sobre un posteo que tenía que ver con a los niños no mandarlos al tiempo fuera. Entonces me decía, es que eso es imposible, me decía. ¿En Y yo dónde? había ¿Cómo? subido yo un No te entendí. ¿Los posteo niños? sobre el tema del tiempo fuera, de esto ya, ¿sabes qué estamos discutiendo? Ándate a tu pieza y después hablamos. Entonces, ella lo tiraba de una manera como riéndose de esto, en el fondo. Y una persona me comentó como que, oye, esto no funciona, como que la disciplina Y entramos en una discusión de que al final, no, si no se trata que no funciona. Hay mucha gente que simplemente ha tenido una muy mala crianza. Entonces, si tú llegas a tener que educar personas que no les criaron eso, no les dieron disciplina, no les dieron el límite, claro, obviamente te va a costar hacerlo, pero si uno ve la historia, ponte tú, de la Mary Montessori, por ejemplo, que le tocó trabajar justamente con los niños que eran clasificados en la sociedad, con que eran unos niños raros, como casi que niños escondidos. Ellas se dio cuenta que eran personas que tenían justamente dones, que tenían inteligencias también, y solamente era un tema de escucharlos, de empatizar, de pasar tiempo con ellos, de adaptarse a ellos en el fondo, y no de sesgarlos, de que sean como justamente una cosa extraña a la sociedad. Eh, entonces al final todo tiene que ver finalmente con el cariño, con esa empatía, de decir, si tú te adaptas a esta persona, y la entiendes, es muy fácil criarla, porque tú le das los ojos que le falta, te fijas, y le das los filtros que necesitan. En el fondo, tú eres su bastón hasta que la persona ya después es independiente. Pero es clave que lo entiendas, y que lo entiendas bien, y que estés ahí, o sea, que estés presente para poder, porque son personas que necesitan tiempo, sobre todo cuando son chicos. Buenísimo. Hay otra persona que habla que tú lo tomaste ahí ya nos queda poquito, ¿eh? Ujú. Sí, nos quedan unos minutitos. Hay otra persona que dice aquí, porque tú lo hablaste de los hiposensibles. ¿Sí? Si bien no estamos hablando, pero es parte de lo mismo. ¿Cómo ayudar a estos niños hiposensibles? Que no sé si se ayuda de la misma forma, porque al final yo creo que el hiposensible está bloqueado. Sufre Algo igual, debe pasar ahí. sufre igual. Y te diría, es el otro extremo, es la otra parte del péndulo. Sufren igual, pues, porque son personas que las tildan de que no son emocionales, de que son pesados, de que son insensibles, justamente. Y también sufren de marginalización, por decirlo así. Eh, y les interpretan muchas veces cosas que ellos no están pensando. Um, entonces, claro, son gente que al final termina buscando actividades de alto, El matón, exacto, como sí, el po, matón. sí, po. O eligen actividades que son más de alto, y entonces se meten en cosas más peligrosas en general. Eh, pero son igual de infelices. O sea, si tú no les haces ver un poco de que uno en este espectro de la sociedad somos todos distintos. Entonces es bueno que los niños, sea quien sea, y tenga el don que tenga, se reconozca así.
se reconozca así, de dónde está. Y no es blanco y negro, digamos, sino que es una cosa, una graduación. Todos tenemos graduación en todo. Entonces, es parte un poco, yo creo, de la convivencia en sociedad, ¿sí? Todos somos distintos. Entonces, los extremos siempre van a sufrir, porque somos una sociedad que es poco tolerante para el distinto. Yo creo que ahí está la clave. Y como papás, me imagino, como tú dices, que es heredable, es heredado esto, está en nuestros genes, el hipo también debe estar, por lo tanto, Absolutamente. es acá también una observación de cómo soy yo como papá, porque muchas veces pensamos que los hijos son como, no sé, una creación única que nosotros no intervenimos en nada, pero son parte de nosotros y son respuesta de lo que nosotros somos. Claro. O sea, nosotros como Mm. padres completamente normales, ¿cierto? Para un niño con alta sensibilidad, nosotros para ellos somos hiposensibles, por decirlo así. No nos damos cuenta de lo que ellos se dan cuenta, entonces sufren por eso también. Por eso el acto nuestro tiene que ser de empatizar de manera activa, porque pasivamente a veces no nos vamos a dar cuenta y vamos a tender a decir, ay, pero si no es tanta luz, oye, si no hace tanto frío, oye, si es mejor uno ser cómplice, decir, ya, oye, ¿por qué no llevamos una parca mejor? En vez de decirle, no, porque tú tienes el problema, o sea, no victimizarlo, sino que, oye, ya, pero acuérdate de llevar la parca, porque después te da frío. O sea, no decirle, o sea, no caer en verbalizar que él tenga un tema, sino que simplemente ser su aliado. Ser su aliado, o sea, adaptar el mundo un poco a ellos, al fondo. No es porque sean desadaptados, sino porque el mundo social, sobre todo, es donde más van a sufrir. Es el tema social que ahí hay un rol en la casa primero, de darles la confianza, después en el colegio, después en la universidad y después vuelan solos. Y vuelan Sí, qué solos. lindo. Y además, que si ocupamos la empatía, ocupamos la compasión, y yo creo que al final va a ser un regalo para nosotros como papá, tener a estos hijos luminosos, estos hijos que vienen a un mundo mejor. Hay como una esperanza, yo veo en estos niños tan hipersensibles que hay una esperanza de que el mundo que viene, la humanidad nueva que viene, viene así, no viene como somos nosotros. Y ahí Absolutamente. tenemos un gran, gran Yo creo que aprendizaje. son Sí. las habilidades Bueno, del sí. futuro, probablemente, sí, estoy de acuerdo contigo. Las nuevas empresas, al menos, debieran empezar a entender que la gente altamente sensible, uff, puede ser un gran aliado, un gran aliado. Hay que saber, hay que Me saber encanta. cómo darles el trabajo, porque no encajan en los trabajos quizás habituales, pero son personas muy brillantes. Darle Sí. humanidad, Dios en una expresión, acción, como imagínate, digo yo. sensibilidad, y Es creatividad. como, es Dios en acción, como digo yo, cuando uno ve la pureza, cuando está bien encauzada y se ve esa pureza, esos niños es como un Big Bang, es expansivo absolutamente. Así es. Eh, Oye, nos va a quedar una cosa pendiente, me gustó esto que me hablaste, que no sabía de esto, de estas conexiones cerebrales, no sé cómo hablaste cuando lo dijiste a través de la música. ¿Las inteligencias múltiples? Eh, Eso, me Ah, muy gustó. buena. Algún día lo vamos a hablar. Howard Gardner, Ya, de Harvard. inteligencia. Te voy a dejar invitado para algún otro mes cuando estemos, hablemos de eso. Me gustó, me Un gustó. temazo, sí. Bueno, mira, ya llegamos, ya se nos fue la hora, alucinante, me encantó escucharte, creo que por ahí dijeron, alguien dijo, ¿dónde te encuentran para este doctor que necesitamos tantos doctores como tú? ¿Dónde te encuentran? Aparte de la urgencia en la En clínica urgencia, alemana. sí, no, en urgencia estoy una vez a la semana, pero estoy siempre en la consulta en la clínica alemana y hago mi consulta privada frente a la clínica, que está en mi link, en la bio. Ahí pueden pedir hora conmigo. Buenísimo, Mm. buenísimo. El último consejo, el último deseo, eso del alma, que te pasa con todo esto que hablamos, ¿hay algo que nos quieres compartir desde, no el doctor, sino desde Roberto, con todo esto O sea, que hablamos? esto yo creo que es una Una lección. palabra de esperanza. Mira, yo creo que esta es una lección que no se aplica solo a este tema. Yo creo que tiene que ver, esto es un tema genérico de la crianza. Eh, Todos sabemos que tenemos hijos distintos. Cada niño puede tener condiciones que uno pueda rotularlos como condiciones, como enfermedades, como dones, ¿cierto? Pero los hijos son nuestros hijos y nosotros somos quienes los llevamos de la mano y les mostramos este mundo. Entonces, es muy importante, y lo acabamos de decir, que
para criar primero es, bueno, obviamente proteger, pero explicar, explicarles el mundo y explicarles también quiénes son ellos, ponerles, como dice mi mujer psicóloga, todo esto, infantil, nosotros le ponemos los subtítulos. Y buena dupla. ¿Ah? Sí. La Nosotros les dupla. ponemos los subtítulos a los niños, nosotros les ponemos las ideas un poco, les damos las palabras, no porque les impongamos palabras, pero les damos las herramientas a veces para expresarse, para salir, y para eso uno necesita mucho conocerlos, es muy importante conocerlos, y eso es un tema que a todos nos pasa, a mí también me pasa de no estar necesariamente el tiempo que uno necesita para conocer, sobre todo a los niños adolescentes, a los niños que están en esos periodos donde cuando tú los conoces es muy fácil tratarlos, porque tú los conoces bien, pero siempre tiene que ser desde el cariño. Entonces, yo creo que esa es la clave, el gran mensaje, porque eso, si uno lo aplica en las distintas condiciones o enfermedades que podemos acarrear con nuestros hijos, ellos van a ser personas en general que van a sacar su máximo potencial. O sea, ya sea seamos hiposensibles, como dicen, que somos los dientes de león, como dicen, que crecen en cualquier lado, versus estos niños que cuesta más quizás criarlos, pero al final tú te das cuenta que son personas con dones, que florecen. Obviamente una persona que tú le das la autoestima, porque le recalcas sus cosas positivas y no las negativas, te va a ir bien siempre en la crianza, en cualquier situación. Yo creo que ese es el gran mensaje. Lindo, precioso. Y siento que cuando uno también, mi mensaje en esto, de lo que me resonó ahora cuando vi ahí un posteo por arriba, es que cuando uno se da el tiempo, aprende a fluir, aprendemos a soltar, este tipo de crianza se hace menos agotadora, porque sostener mi funcionamiento es muy agotador, pero cuando soltamos los estereotipos y nos entregamos a esta nueva enseñanza, nos cansamos menos, nos agotamos menos, porque el agote es resistir, hay una resistencia. Entonces yo creo que eso ahí también es mi aporte, que no es No, fácil, no es fácil, para es nada. un hiper desafío, pero es posible. Así es. Bueno, que estés, pero súper, súper bien, te lo agradezco un montón de No, estar aquí, de gracias a ti. iniciar Gracias a ti por la este mes, invitación. mes que, este mes que empiezo yo a hacer estos vivos en mis vacaciones. Vamos a tener todo este mes cosas preciosas también. Gracias por estar tú, tu comunidad, la nuestra, ahí siempre haciendo comunidad en estas conversaciones Así luminosas. es. Sí, Que pues. tengas lindas vacaciones Muchas en gracias. familia, con los tuyos, y gracias a todas y a todos por haber estado acá con nosotros en este día domingo. Muchas gracias. Un abrazo, linda semana, gracias, chao.